Buenas tardes, Felipe. Hola, José, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a un buen amigo desde hace ya unos cuantos años, Felipe Rebollo. Felipe es ingeniero, es natural de Baracaldo. Él lleva 34 años ya en el mundo de la empresa en puestos de responsabilidad, generalmente ligados a poner cosas en marcha. Él se puede decir que es bueno abriendo cosas, creándolas. Eh, Ingenieros, la mayor parte de los ingenieros son buenos en muchas cosas, pero creando a ver, no suele ser lo más habitual, ¿verdad, Felipe? Y bueno, Felipe tiene hoy en día tres facetas más recientes. Yo diría que una es que ha mentorizado proyectos, otra es que ha emprendido proyectos, recientemente además uno muy conocido en el mundo del hidrógeno, y ahora mismo está en un proyecto nuevo relacionado con celdas de media tensión. Empezamos, si te parece, por la parte de mentorización, Felipe. Sí, muchas gracias, José Antonio, en primer lugar, por, Bueno, por, por esta oportunidad. Sí, efectivamente, como comentas, mi primer contacto con el mundo más emprendedor, pues surge hace casi 15 años, cuando, bueno, por una vocación personal, decido compartir, ¿no?, parte de mi tiempo con SECOT, que es una asociación de seniors que ayuda a gente sin recursos a poner proyectos en marcha. Bueno, yo venía del mundo industrial, estaba en aquel tiempo en la parte más de desarrollo de negocio y comercial y bueno, y lo que aporté fue un poco esa experiencia mía en abrir mercados y negocios. ujú. Entonces, de esta época, ¿qué recuerdas así con más cariño? Sí, bueno, yo creo que, y espero que tú lo compartas también, ya que eres también multiemprendedor, para mí el proyecto más bonito fue el primero. El primer proyecto que fue una agencia de comunicación, Las 11. Dos chicas que se unieron para poner en marcha una agencia artística y de medios. Siempre es eso, el proyecto más bonito, ¿no? Yo creo que después ha habido proyectos igual más relevantes, que han tenido más resonancia a nivel nacional o internacional, más ligados a la tecnología, que eso es lo que a los ingenieros pues siempre más nos gusta, pero para mí es el mejor recuerdo que tengo de esa etapa, el primero. Ujú. O sea, en esta etapa, digamos que tú dentro de esta asociación recibíais personas interesadas en mentorización por vuestra parte y uno de esos demandas que os llegó eran estas dos chicas, ¿no? Eso es, ¿Y sí. te tocó o las elegiste o cómo fue el que te cayera el Pues proyecto? bueno, me tocó porque en aquel tiempo en la delegación de Vitoria nos tocó relanzar la delegación, había pocos socios y bueno, pues yo empezaba, tenía la oportunidad, no tuve la oportunidad de empezar con este primer proyecto y bueno, y la verdad es que fue muy bonito, fue muy bonito. Bueno, de hecho todavía ¿Todavía seguimos está en en. marcha? ¿Todavía está en marcha el proyecto? Ellas se separaron. Digamos, Mm, el proyecto sigue en marcha, pero con las dos personas por separado. ujú. Pero ellas siguen activas como Siguen agencia de activas, comunicación, pero una y otra separadamente. eso es, Ujú. eso es. Sí. Vale, vale, vale. Bueno, luego emprendiste por tu cuenta en el mundo del hidrógeno, ¿no, Felipe? Sí, bueno, después de varios años trabajando para otros, bueno, se dio el momento y el lugar, ¿no? Había una oportunidad un poco de, casi es una camino natural, ¿no? Después de haber gestionado, dirigido, pues viene la oportunidad de pilotar un proyecto de cero, de crearlo, ¿no? Empezando por ir al notario y esas cosas que los emprendedores pues tanto saben, ¿no? Y de mover un poco todo el enjambre Claro, administrativo para poner una actividad en marcha, ¿no? lo que más te motivaba era conocer al notario personalmente. Sí, sí, bueno. No, yo creo que, así como te decía antes, este primer proyecto mentorizado, ¿no?, al que luego siguieron otros, pues eso, de más renombre y con más reconocimientos a nivel de tanto de premios como de empresariales, ¿no?, que se han integrado en proyectos mucho mayores, ¿no?, algunos incluso en multinacionales.
Yo creo que el primer proyecto en el que has estado dentro, pues eso te marca, ¿no? Al final es como si fuera salvo las distancias, ¿no? Un hijo tuyo, ¿no? Eh, Has vivido los desvelos, las preocupaciones, bueno, el tomar decisiones, eh, bueno, y lo has visto crecer y bueno, y hay un tiempo en el que tienes que dejarlo volar, ¿no? Al final el proyecto ya pasa a otro nivel y hay que dar paso a los siguientes, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces ya montas este proyecto. ¿Cómo te llega el proyecto, el que montaste tú por ti mismo, Felipe? Bueno, este proyecto de hidrógeno surge por una confluencia yo creo que siempre en la vida suelen pasar este tipo de cosas, ¿no? Al final se da el momento, yo venía digamos, de cerrar una etapa en la dirección de operaciones de una empresa industrial. eh, Tecnalia buscaba un CEO para pilotar el lanzamiento de este proyecto y bueno, pues ahí dimos el paso para incorporarnos al proyecto. Ujú. O sea, ya, imagino que Tecnalia y tú ya os conocíais de antes, ¿no? Sí, sí, bueno, yo mantenía una relación con Tecnalia porque en otra etapa profesional habíamos tenido una relación, digamos, más intensa porque eran proveedores de servicios nuestros. Eh, Exactamente. Se ha cortado, José, se ha cortado la Y no, pregunta. te decía que en cuanto hablasteis, que te encajó directamente, ¿no, Felipe? Sí, bueno, yo estaba buscando un cambio. Al final, bueno, yo creo que en la vida a veces uno busca cambios. Eh, la primera etapa en la que yo iba a Vitoria, pues fue una de esas etapas de cambio, ¿no? Yo venía del mundo tecnológico y tuve la oportunidad de ir al mundo comercial y desarrollo de negocio. Después de varios años, digamos, gestionando empresas a diferentes niveles, pues, digamos, me apetecía estar dentro, ¿no? Estar dentro de la cosa, ¿no? Y bueno, y ellos tenían esa oportunidad Ujú. y surgió el punto de encuentro. Ah. Y bueno, el proyecto, por resumirlo, es casi mejor que lo resumas tú, es un proyecto de hidrógeno anticipado a esta época en la que se está hablando de hidrógeno hasta en la sopa, ¿no? Porque el proyecto ya viene de unos cuantos años de atrás y hablamos de producción, ¿verdad? Sí, bueno, el proyecto venía de una de las patentes que Tecnalia había desarrollado ya hace años. Es un trabajo de más de 10 años de investigación que confluye ya en lo que es un proyecto industrial, que es lo que ahora mismo se encuentra. Mm. Bien, entonces ellos habían desarrollado una tecnología a lo largo de 10 años, como dices. Esa tecnología permite fabricar hidrógeno de forma distribuida, ¿no? Y entonces vieron que esa tecnología era perfectamente industrializable ya en ese momento. Sí, Ya era madura. eso es, sí. Y entonces, bueno, para eso hace falta un equipo distinto al de tecnología, porque el equipo de tecnología desarrolla tecnología, pero no la lleva al mercado. En tu caso, tu misión era llevar eso al mercado, ¿verdad, Felipe? Sí, efectivamente, Ponerlo al en final, marcha. sí, eso es. Sí. ¿Y por dónde empezaste? Bueno, pues empezamos por crear un pequeño equipo, digamos, absorbiendo los tecnólogos que han participado en la parte tecnológica de los diferentes centros tecnológicos y haciendo un primer prototipo, que es un poco como se validan este tipo de tecnologías novedosas, para verificar, ¿no?, que todos los parámetros son los esperados y que las rentabilidades, eficiencias, costes son los esperados. Ujú. Y fue así. Entiendo que el primer prototipo confirmó esas Sí, bueno, yo salí del proyecto antes de estar impresiones. concluido finalmente el prototipo, pero sí, es así. Igual si saliste ya no hablamos más del proyecto, ¿no? Entiendo. Bueno, lo bueno de los Lo proyectos dejamos es, ahí, ¿no?
Lo bueno de los proyectos yo creo que es en el momento adecuado, pues eso, dar paso, como te decía, a las siguientes etapas, ¿no? Del desarrollo natural, ¿no? De los proyectos. Sí. Bueno, Felipe, has montado, estás en otro proyecto distinto ahora. Cuéntanos, háblanos de él. Sí, bueno, ahora mismo soy el responsable de GSI, que es una empresa del grupo Equipel, es un intraemprendizaje. El grupo Equipel, fabricante de celdas de media tensión en Munguía desde hace casi 40 años, realizó una reflexión. Básicamente, una celda de media tensión es como un interruptor, pero a escala N, para cortar tensiones de miles de voltios. Históricamente su trabajo ha sido de ingeniería y de fabricación a partir de productos de terceros que se integraban en un equipo y los servicios conexos a eso. La reflexión que se hizo en el grupo Equipel tiene dos grandes reflexiones. Una, el diferenciarte por tener producto propio, y la segunda que es digamos, apostar por tecnologías innovadoras para esa tecnología de corte, porque es la clave del corte de las celdas, es la tecnología de corte de los interruptores. Y bueno, y en ese momento, pues el administrador estaba con ese run de cómo esto ponerlo en marcha y por esas casualidades del destino, pues nuestros caminos se cruzaron, ¿no? En una reunión de la cual luego pues concretamos un poco cómo esto lo íbamos a poner en marcha a nivel, digamos, formal y también a nivel administrativo, con la creación de esta nueva empresa. Ujú. Vale, entonces aquí contactas directamente con el director general, ¿verdad? Sí, sí, bueno, al Es, final es el es el quien te propone entrar dentro de realmente la... tuve una entrevista con la gerente de Equipel, que es también socia de Equipel, que luego dio lugar a una entrevista con el administrador y propietario, socio principal. Ujú. Vale. Y, y entonces, esa entrevista es satisfactoria para las dos partes. Veis que hay, igual, exactamente igual que en el proyecto de hidrógeno, veis que hay una confluencia de intereses, ¿no? Entiendo que el proyecto también te sedujo, ¿verdad, Felipe? Sí, porque yo creo que lo bonito de este tipo de proyectos es todo lo que hay por hacer, ¿no? Digamos, aquí, como te comentaba antes, lo primero que nos planteamos, ¿no? Es, digamos, cómo vamos a hacer la fórmula, digamos, a nivel de estructura administrativa y el motivo por el que se crea esta subsidiaria, que es 100% Equipel ahora mismo, es por el convencimiento de que los partners tecnológicos, que es un poco en la etapa en la que estamos ahora mismo trabajando, formen parte del accionariado de GSI, no del grupo Equipel en su conjunto, ¿no? Al final la propiedad pues tiene claro sobre qué parte va a ceder parte del control, Ujú. que es en la fabricación de los negocios vinculados a la nueva actividad, no en los negocios clásicos, por O sea, decirlo. tú aquí has entrado en el proyecto sin que todavía exista la sociedad nueva. Sí, Ujú. Entonces así. aquí una vez más estamos hablando de crear una sociedad nueva, de que el producto está definido de una forma muy genérica, pero todavía no existe un producto concreto, por lo que me estás contando, ¿no? Existe un objetivo de desarrollo y evidentemente con un fin de industrialización y un fin comercial. No sois un laboratorio que va a hacer cosas si no es con un ánimo de lucro, ¿no? Y eso eh, también lo que te han dado de alguna manera son los socios, porque los socios entiendo que no los has tenido que buscar tú, ¿no? Tú corrígeme si me equivoco, Felipe, pero por lo que me estás contando, deduzco que los socios te los han puesto encima de la mesa, ¿no? Te han dicho, bueno, nos vamos a asociar con estos. Sí, bueno, no realmente. Te cuento un poco ahora en qué Ujú, estamos. Digamos, hay como varias reflexiones a varios niveles, ¿no? La primera reflexión importante es sobre cuáles de las tecnologías disponibles
orientamos un poco el desarrollo de las nuevas celdas, ¿no? Digamos, tenemos contactos ahora mismo con distintas empresas a nivel internacional para cerrar digamos, la base tecnológica. En esa base tecnológica nosotros estamos pidiendo a los partners que esa condición que queremos, que es que fabriquemos en Euskadi. O sea, no queremos comprar una licencia y ya está. No, queremos que el partner nos permita fabricar cuanto más posible en las instalaciones de Munguía de Equipel. Para a partir de ahí integrar el producto en su conjunto, ¿no? La otra parte que va ligada con esta y que, pues, digamos, gracias a Dios, pues hemos tenido un eco más sencillo, ha sido que al invitar a partners tecnológicos a formar parte de este proyecto, lo que nos han dicho es que tenían interés en incluso formar parte de él a nivel societario, sin aportar tecnología, ¿no? Entonces, digamos, le estamos dando prioridad ¿a qué? A la parte tecnológica, lógicamente, porque sin tecnología no hay proyecto sobre el que construir, para luego después a estos inversores que han mostrado interés, pues presentarles el proyecto ya, como bien dices, definido, porque ahora estamos con muchas cosas abiertas. Después de 3 meses del proyecto, pues obviamente tiene que ser así, para ir acotando y cerrando cosas para dar paso a las siguientes etapas del crecimiento del proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Felipe, no sé, habéis llamado, por poner un ejemplo, ¿no? Tecnalia. No sé si Tecnalia ha sido uno de ellos, ¿no? Igual todavía no puedes decir quiénes son quién es el elegido, ¿no? O No, los bueno, elegidos. no, es lo que te decía, José. Estamos ahora contactando con diferentes empresas a nivel mundial, fabricantes, digamos, a nivel mundial, fabricantes, digamos, de primer nivel a nivel mundial. No hemos todavía cerrado acuerdos con ninguno y también porque tenemos un poco, queremos dejar el abanico cuanto más abierto, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque son tecnologías, digamos, innovadoras en las que pues, el tiempo es el que nos va a demostrar si hemos elegido bien. Entonces, no queremos cerrarnos puertas en ningún camino tecnológico. ¿Fabricantes de qué exactamente, Felipe? Fabricantes de celdas a nivel internacional. Vale. ¿Estáis en esa fase todavía entonces? ¿Estáis hablando con fabricantes de celdas? ¿Les planteáis la posibilidad de formar parte de una empresa de nueva creación que va a estar, claro, va a estar liderada por otra empresa, que es Equipel? Ahí no, ellos van a ser minoritarios en cualquier caso, ¿verdad? Bueno, digamos que no hemos cerrado ese tipo de detalles, ¿no? En definitiva, entendemos que darles la posibilidad de entrada les da transparencia para ver qué se hace con su tecnología, ¿no? Que es una manera de transmitir confianza a los partners tecnológicos, pero como te decía antes, ¿no? Limitándolo al ámbito del producto nuevo, no, digamos, no a otros negocios en los que Equipel, fabricante de celdas de otras tecnologías, está ya disponible. Vale. Vale, entonces, en lo que se refiere al producto, ¿qué avances habéis hecho? ¿Tenéis un poco más claro qué es exactamente lo que queréis fabricar? ¿Todavía estáis, en qué fase estáis, Felipe? Bueno, no lo había comentado antes, pero la parte más nuclear de una celda de media tensión es el interruptor, que es el que hace el corte de tensión, ¿no? Entonces, ahora un poco Equipel, por comentarte un poco cómo es el desarrollo de un negocio clásico, ¿no? Este interruptor se compra en el mercado a empresas fabricantes normalmente europeas o americanas de primer nivel, se integra en una celda donde hay conductores, donde hay elementos de medida, que es lo que se implanta en el cliente, ¿no? Nosotros queremos llegar a ese nivel, o fabricar todo el interruptor con esta nueva tecnología, sobre que luego construimos la celda, que es como la escala siguiente,
o a integrar partes que no seamos capaces de fabricar. O ¿por qué no? A ir en una especie de por etapas, ¿no? Primero integrar en una celda el interruptor de nuestro partner, después empezar a fabricar pequeñas partes de este interruptor e integrarlas con un subconjunto que nuestro partner nos provee, y así cada vez ir asumiendo más responsabilidades, ¿no? Claro, un poco la cuestión es, el interruptor es lo que añade más valor, pero es también lo de más responsabilidad. No nos podemos permitir un fallo que pueda dar lugar a un problema en nuestro cliente final, con lo cual tenemos que ir un poco sobre seguro, ¿no? Por eso esta escala un poco de este proceso de ir por etapas, ¿no? Poco a poco asumiendo y demostrando, entre comillas, que somos capaces de tomar más responsabilidades. Ujú. Ya, ya. Por aclarar un poco este sector, aquí estamos hablando de gigantes tipo Legrand o Schindler o Schneider, ¿no? Sí, estamos hablando de Siemens, de ABB, de Eaton. Estamos hablando digamos, de monstruos a nivel mundial, pero también estamos hablando de un mercado del último año de 50 billones de dólares. Es decir, parece un mercado, y además con unos ratios de crecimiento en algunas regiones de 2 dígitos, es decir, las energías renovables están ahí, la electrificación, todo lo que tiene que ver con tanto electrificación a nivel de movilidad como de electrificación de la actividad industrial, pues está ahí. Hay una directiva europea y compromisos europeos sobre esto al horizonte del 2050. Es decir, la red eléctrica se va a tener que modificar, ampliar, renovar, etc, etc. Con lo cual, pues bueno, parece que hay una oportunidad de mercado lo suficientemente relevante para que en unos años llegue el momento, ¿no? Porque lo que estábamos hablando es eso, que este es un proyecto, digamos, de años de desarrollo, con lo cual el iniciarlo tempranamente tiene más lógica para llegar a esas oportunidades que están ahí a la vuelta de la esquina. Ya, ya, ya. Ninguna empresa vasca había llegado a fabricar este tipo de cosas. Ya sé que la vuestra monta cosas, pero como me has dicho al principio, no llegaba. Realmente lo que hace es integrar componentes, ¿no? Pero las celdas no las fabricaba realmente, ¿no? Mm. Sí, bueno, O partes de los componentes, quiero decir. sí, Ujú, bueno, digamos, tenemos una referencia que, digamos, hace actividad equivalente, que sería el Grupo Ormazábal. ujú. Sí. Y también es el espejo, vamos a decirlo así, y por qué no decirlo. Nosotros somos lo suficientemente pequeños para podernos mirar en el espejo de Ormazábal, ¿no? Al final es eso, desde ser una pyme, tenemos esa ambición y esa ilusión, ¿no? De alrededor de este proyecto poder lanzar un poco no sé si las campanas al vuelo y decir, oye, ¿y por qué no dentro de 10 años podemos ser el siguiente Ormazábal? Ojalá que sí. Ujú. Vale. Comprendo. Entonces, bueno, pues estáis hablando. ¿Por qué estáis hablando con estas empresas? ¿No os sentís cómodos haciéndolo todos solos? ¿No? Bueno, al final un poco es también esa parte de la reflexión, ¿no? Al final digamos, desarrollar lo que decías antes, ¿no? Desarrollar una aplicación industrial, digamos, requiere unos recursos muy altos, y luego hay otra variable que en nuestro caso, como te decía antes, es relevante, que es el periodo temporal. Es decir, esto es una solución que tiene que estar en el mercado, digamos, en un tiempo corto. ¿Podríamos haberlo hecho solos? Sí, con más recursos y con más tiempo. Digamos, lo bueno, entre comillas, de esta estrategia, Ujú, digamos, híbrida, ¿no? De ir apoyándote en un partner tecnológico, es que acorta sensiblemente los tiempos, y luego, digamos, la parte del coste, como la ha soportado el partner tecnológico, pues siempre es más liviana y más llevadera. ujú, entiendo.
¿Y qué ventaja va a encontrar ese partner tecnológico en asociarse con vosotros? Porque ellos entiendo que ya fabrican en Sí, otro bueno, sitio. Mm, sí, efectivamente. Nosotros, bueno, hay dos, digamos, dos armas, ¿no?, que estamos utilizando, o tres. ujú, Estamos utilizando para, no sé si la palabra sería, no sé, invitarles, seducirles a que vengan al País Vasco, ¿no? La primera, que podemos ser su plataforma si no se trata de empresas europeas para tener un centro de producción en Europa. Con lo cual, pues eso es la puerta de entrada a un mercado europeo maduro en términos de instalaciones eléctricas, efectivamente, con ratios de crecimiento sostenidos, pero bueno, pues relevantes. A la vez podemos ser la puerta para América Latina. Equipel pues, ha desarrollado en el pasado ya proyectos en América Latina y tiene una red comercial en la zona. Y luego la tercera, un poco, es lo que tiene que ver con, bueno, hay una infraestructura alrededor, tenemos centros tecnológicos, como comentabas, tenemos empresas, tenemos proveedores de todo tipo. Estamos cerca del puerto, estamos cerca del aeropuerto, estamos cerca de la autopista y de la frontera francesa, es decir, tenemos una localización geográfica, pues que tiene muchas ventajas, ¿no? Una infraestructura a todos los niveles, con apoyo administrativo y de ayudas también importante para atraer empresas tecnológicas, con lo cual parece que se da las circunstancias para que si planteamos una propuesta lo suficientemente atractiva, eh, yo me reía yo solo conmigo, ¿no? Porque imagínate, nosotros que somos una pyme llamando a la puerta de una mega empresa, me da igual en cualquier parte del mundo, pero vamos a poner, por ejemplo, no sé, Japón, Corea, una mega empresa de miles y miles de empleados que llama a la puerta pues una pyme del País Vasco, queriéndose ujú. asociar con ella. Pues hombre, pues es como David con Goliat, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de seducir, ¿no? Como te decía antes, con, bueno, pues esa ilusión que el proyecto nos hace tener, para convencerles de que, bueno, pues igual es el momento, igual es el lugar. Ujú. Vale. Y vamos, por los contactos que habéis hecho hasta ahora, ¿crees que ese encuentro se va a producir? ¿Que a uno u otro vais a elegir como socio? Sí, ¿Que va a haber, sí. que hay interés, vamos? Mm, Sí, ujú, porque, bueno, es lo que decía, ¿no? El mundo, el mercado, ¿no?, realmente de los equipamientos eléctricos está en pleno efervescencia, por todo eso que hemos comentado. Sobre todo, y volviendo un poco al tema de América Latina, pues el desarrollo de las energías renovables pues está haciendo que crezca mucho todo lo que es la red de infraestructura, distribución y transporte, con lo cual eso lleva celdas que hay que incorporar. Eh, es decir, estamos en el momento y a veces esto es un poco lo que pasa, ¿no? Que hay empresas que lo ven y otras que no lo ven. Es una cuestión, hay empresas que ya nos han dicho que no, que están pensando en su mercado doméstico, que no están pensando en proyectos a nivel internacional, respetable absolutamente. Y otras pues no tienen esa visión, con lo cual, bueno, a esas nos estamos acercando más todavía. ujú. Y entonces, este socio aportaría, por una parte, el conocimiento de una de las partes del producto final y luego, además, aportaría también fondos económicos para crear o eso todo lo va a aportar Equipe en esta última parte. Sí, bueno, el darle, lógicamente, el que aporte la tecnología, le estamos brindando la oportunidad de que entre en el accionariado, porque entendemos que es lo más, como te decía antes, lo más transparente para que él vele porque, digamos, su tecnología pues se trate como Ujú, es conveniente, ¿no? Eh, Algunos pues igual se quedan solo en la primera parte de la propuesta, otros en la segunda. Eh, ujú, es un poco lo que tú decías, ¿no? Hay varias empresas de varias tecnologías con las que estamos en relación, y, digamos,
a menos que se tuerza, esperemos que no, pues esto va a ser, digamos, una cuestión más de poco que de mucho tiempo, que lo vayamos cerrando. ¿Y cuándo crees que tendréis ya la fábrica en marcha, el primer producto en el mercado? Tenemos el objetivo de tener nuestro primer producto para finales del 2023. Digamos que Ujú. parece que está lejos, pero en términos de homologar un producto de este sector es, digamos, un plazo muy acelerado. Pero vamos, confiamos, tenemos un plan ya en ejecución. Esperamos tener un primer prototipo para verano de este año, que lo vamos a llevar a un laboratorio para hacer las pruebas de homologación. Y eso nos va, digamos, a acelerar un poco todo lo que tiene que ver con el producto de serie, que lógicamente tiene que seguir un poco los dictados de este primer prototipo homologado. Ujú. Pero entiendo que estáis trabajando ya en ese primer prototipo entonces, ¿no? Si lo Sí, sí, queréis sí, tener en sí, sí, verano. sí, sí, ¿Y estamos. cómo lo estáis haciendo si el socio todavía no está seleccionado, Felipe? Bueno, tenemos un, digamos, un primer acuerdo, por decirlo así, No. Vale, eh, vale, vale. Algo había en ahí que no me estabas ciernes. contando. No es un acuerdo de partenariado, pero es un acuerdo de colaboración, que Ujú, es el que nos está dando pie a dar estos primeros pasos. En cualquier caso, sí que confiamos en que incluso sea posible, porque son ámbitos tecnológicos bastante distintos y dispares ujú. y que no crean colisión. También está sobre la mesa la posibilidad de mantener acuerdos con diferentes empresas para diferentes familias tecnológicas. Este primer prototipo, ¿qué va a hacer exactamente, Felipe? Sí, bueno, va a ser, digamos, una copia a escala de producto prototipo de lo que serían las celdas, una de las celdas en las que estamos trabajando. Pues las Ujú, celdas digamos, se diferencian por nivel de tensión, por nivel de intensidad, entonces hemos elegido, digamos, una configuración porque hay que empezar por una de ellas para empezar a trabajar. ¿Y en qué ámbito se utilizan estas celdas? Se utilizaría esta celda Sí, bueno, es lo que te comentaba antes. Lo que es el lugar físico en el que las celdas se colocan es en la salida de una instalación, de una planta de generación renovable o de una instalación de generación de cualquier tipo antes de pasar ya a la red, o en la red de distribución en la parte en la que vamos reduciendo la tensión para acercarla al nivel de usuario. Ujú. Vale. Entonces, esa celda, por hacerme una imagen, ¿no? de cómo es. Imaginamos un molino, que es una estación de generación Sí, renovable, que genera, la celda se coloca en el propio molino o se coloca en todo el parque. sí, bueno, es como la puerta de exportación del parque completo. Sí, Del parque completo, eso vale. es, Entonces, hay un punto donde el parque exporta la energía y ahí va la celda. eso es, Ujú, eso es. ujú. Que como tú bien dices, garantiza que esa estación de generación es independiente o se puede independizar puntualmente del resto de la red. Como te comentaba efectivamente antes, que es una instalación crítica, por decirlo así, o relevante, es porque eso tiene que ser capaz, en el caso de que se produzca una falla dentro de la instalación, de despejarla para que esa falla no afecte a la calidad del servicio de la red, y a la vez tiene que ser lo suficientemente robusta para responder a varias, ¿no? Miles de operaciones, que es lo que se le pide que dé de sí este interruptor, ¿no? Que es lo que te decía, la parte nuclear. ¿A miles de operaciones? ¿En qué tiempo? No, bueno, es a lo largo de la vida del equipo. Mm, O sea, al final, Vale. digamos, en ¿Cuál es su vida? Eso es lo que quería preguntarse. ¿Cuánto tiempo duran? bueno, al final es una cuestión, digamos, mucho de diseño, ¿no? Lo que es la celda, lo que tiene desgaste es el interruptor, porque es donde se generan arcos y temperaturas y se ve sometido a esfuerzo. Los interruptores están en servicio, digamos,
no decenas de años, pero casi. Depende un poco del número de veces que lo abramos y cerremos y el número, el número de esfuerzos a los que se ve sometido. O sea que normalmente su durabilidad es prácticamente la misma que la de la estación de generación. Sí. Sí, lo que cambia un poco es digamos, nuestra apuesta o el concepto de que se construye sobre tecnologías novedosas y más respetuosas para el medio ambiente. Ujú. Esto ahora me lo explicas, que es una cosa nueva, Felipe. El- la celda, imagino que hay celdas y hay celdas. Quiero decir que habrá celdas para unas estaciones de generación pequeñitas y otras para estaciones más grandes, ¿no? Sí, Que, bueno, más que también se identifica por el nivel de tensión. Cuando hablas de pequeño y grande, para nosotros eso tiene que ver con nivel de tensión, cuanto más tensión, y luego intensidad. Cuanto más intensidad, más potencia. ¿Por qué nos interesan niveles de tensión muy altos? Porque por un mismo conductor, cuanto mayor es la tensión, transportas más cantidad de intensidad. Es decir, te permite transportar más potencia. Eh, ujú, ¿Qué problema tiene? Que claro, cuanto mayor es el nivel de tensión, esto es como un rascacielos. ¿Dónde cabe más gente? Pues en un rascacielos, ya, pero si hay un incendio, ¿cómo llego al rascacielos? En el piso 50, pues es muy complicado. En la tensión sucede algo parecido. Cuanto mayor es el nivel de tensión, es más compleja la tecnología para extinguir el arco que se genera cuando abrimos un conductor eléctrico, que es un poco la clave del interruptor. ujú. Vale. Digamos, y Equipel también las suministra, digamos, celdas al corte al aire, es decir, que el aislamiento se genera por separación de conductores. Hay aislamiento en gases aislantes como el GIS, que es el hexafluoruro de azufre. Hay tecnologías de aislamiento sólido en el que hay un sólido en lugar de un gas en el que hace de barrera para el corte. Hay tecnologías al vacío. Digamos, hay una panoplia grande de tecnologías, eh, más maduras unas, como el aire, más innovadoras otras. Y bueno, ese es el camino por el que nosotros hemos apostado. Ujú. Vale, vale. Y lo que has dicho antes del medio ambiente, ¿eso qué querías decir exactamente, Felipe? Bueno, una de las que es un poco lo que pone en marcha todo esto del buscar las soluciones innovadoras, tiene que ver con una de las soluciones que está, digamos, establecida, que tiene que ver con las instalaciones de GIS, de hexafluoruro de azufre, que es un aislante que se utiliza en las instalaciones de celdas de media tensión, y que, bueno, pues es uno de los gases que está listado como potencial dañino para el medio ambiente porque es potenciador de los gases de efecto invernadero y, digamos, esa revolución que va a venir detrás de sustituir este gas, bueno, pues hay diferentes investigaciones, ¿no? Por otros gases, por aire, por otros gases no constitutivos del aire, gases sintéticos. ¿Por qué? Porque el GIS ha demostrado que es digamos, la solución ahora mismo más competitiva en tanto en términos de coste como en términos de espacio, que es otra de las variables que es importante en este tipo de instalaciones, es decir, instalaciones compactas que requieren poca inversión porque el edificio que las contiene es más pequeño. Entonces, el recorrer, ¿no?, este camino de sustitución, pues brinda esta oportunidad, ¿no?, de nuevos productos, nuevas soluciones bueno, para un aspecto que nosotros entendemos que es importante y que cada vez va a ser más importante, ¿no?, que las soluciones sean lo más respetuosas para el medio ambiente, ¿no? Pero eso, desde lo que comentábamos antes, ¿no? Tienen que ser soluciones, ¿no? No nos podemos permitir el lujo de fallar y que cuando hay que abrir un interruptor no se abra o no despejemos una falla. Ujú. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cuánto, no sé, cuántos recursos te han puesto en las manos en este proyecto, Felipe? Si es que se puede saber.
Bueno, No. eh, Si no se puede, no me lo digas, no te preocupes. no, No digamos es necesario. que eh, contamos Personas, con, por ejemplo, cuenta. sí, contamos ahora mismo con, digamos, en GSI somos 2 personas, Ujú, los que estamos ahora mismo en plantilla, y podemos decir que contamos con los recursos de un grupo, digamos, y con bueno, la capacidad de poder vehicular todos los recursos que sean necesarios para el desarrollo de este producto. ujú. Sobre todo, ese compromiso y esa ilusión, ¿no? Bueno, por traer al País Vasco, traer a Euskadi, pues eso, la fabricación de partes tecnológicas de un ámbito que se va a encontrar en eclosión en los próximos años y a los cuales nos queremos, lógicamente, anticipar. No queremos encontrarnos con la oportunidad de mercado sin producto, ¿no? Lo que queremos es desarrollar el producto porque vemos el mercado ahí a la vuelta de la esquina. Ujú. Muy bien, Felipe, pues mucha suerte con ese objetivo. Pues muchas gracias, José Antonio.